Dios te bendiga. Estoy aquí en el libro de Mateo, un libro muy interesante, en el primer capítulo. Lamentablemente muchas personas no les gusta leer el primer capítulo de Mateo, comenzando en los primeros versículos, porque registra una serie de nombres que no es común para nuestra cultura, pero para ellos era tan común como los nombres que nosotros usamos hoy en día. Entonces, omiten y se pierden la esencia de mucha historia que están registradas en los primeros versículos, comenzando desde del 1 al 17, que es la genealogía de Jesucristo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Sara, y a Fare y a Sare, Aarón, Arán a Aminadab. Y comienza con una serie de nombres que nos suenan un poco raros, hasta que nosotros podemos acostumbrarnos a estos nombres que usaban los hebreos para ponerle nombre a sus hijos. No usamos los nombres, por ejemplo, Francisco, Pascual, todos estos nombres hispanos que Juan pues era común allá, pero otros nombres que así por el estilo. Ahora bien, en la genealogía de Jesucristo, como todos conocen, hay algo muy interesante. Primeramente, cuando en el versículo 18 comienza el escritor Mateo a escribir que estando María desposada con su madre, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces luego dice, José su marido, como era justo, no quería infamarla y quiso dejarla secretamente. En otra palabra, la quiso dejar porque no creyó lo que María le dijo. Déjeme parafrasearlo, ponerlo en una forma. No lo dice la Biblia como lo voy a decir, señores. No lo dice, ¿ok? De repente José posiblemente cuando el ángel se le presenta a María, José posiblemente está trabajando como carpintero o está en el supermercado, en la tienda por allá. Pero no tiene noción de que a María tuvo una revelación de un ángel, el ángel Gabriel. Cuando ella contenta, pensando que José le va a creer porque es su comprometida. Ahora bien, entra José con los groceries, con la compra. Esto no lo dice la Biblia, señores. Soy yo aquí especulando, porque no quiero que me vayan a sacrificar. Ahora bien, José, imagínate lo que pasó. Yo estaba limpiando la casa, de repente veo una luz brillante detrás de mí que nunca la había visto en mi vida. Y cuando me viro, escucho una palabra de un ángel que me saluda. Y me extrañé mucho de la salutación que me estaba diciendo. Comienza a darme instrucción y me dice que yo voy a quedar embarazada del Espíritu Santo. Porque en verdad yo no entendía. Le pregunté, ¿cómo será esto? Porque yo no conozco varón. No entiendo. Quiso decir María. Dije, no te preocupes, Marías. El Espíritu Santo te cubrirá con su sombra y tú quedarás embarazada. Por lo tanto, el santo ser que estará en tu vientre, será llamado Hijo de Dios. Bien, José se está escuchando todo esto, pero me hubiese gustado mirar la cara de José mientras María le decía esta noticia que en la mente humana, suya o mía, jamás hubiéramos querido tal cosa. Pero Dios estaba en el asunto. Yo me imagino a José, el rostro de él, porque no le creyó, porque dice, pensando en esto, quiso dejarla secretamente. No creyó. Y luego José se acuesta a dormir. De repente el ángel viene donde José para arreglar el problema. Y le dice, José, hijo de David, no temas en recibir a María, tu mujer, porque el santo ser que en ella está es hijo de Dios. Y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir que traducido es Dios con nosotros. Dice que, y despertando, después que el ángel le da todas las instrucciones, porque el santo ser que nacerá, su nombre será llamado Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel le había mandado. Quiere decir que ya no había preguntas, ni tampoco había duda.
Imagínense cuando José llega donde está María. Ella se sorprende porque yo no sé si hablaron para él dejarla secretamente, no lo dice la Biblia. Y cuando dice, ¿por qué tú haces aquí? María, tuve una revelación exactamente como la tuviste tú. Yo estaba durmiendo, el ángel Gabriel se me presentó, me contó todos los detalles de tu embarazo y tú eres mi mujer. Te voy a recibir como mi mujer. Seguro que se casaron, porque la Biblia dice que no la tocó hasta que dio a luz a su hijo unigénito. Prácticamente aquí podemos mirar que Dios está en el asunto. Ahora bien, cuando los magos vienen a Herodes, que ya prácticamente le está cumpliendo o ya había nacido Jesús, los magos entran al palacio y pidieron una cita. Dijo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Cuando Herodes escuchó esto, se puso. ¿Qué pasó con la gente que yo tengo en el pueblo? Que están supuestos a informarse. En mi país dicen calié, en Puerto Rico dicen chota. Y no sé cómo lo dice en otros países, eso que van a llevar a contar chisme. O una palabra que comprometa a la persona. Y dice, ¿qué pasó? Entonces pues llamó a los líderes religiosos y le dice, bueno, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta. Entonces pues todo esto se está cumpliendo. Herodes está preocupado, manda a los magos, averíguenlo dónde está el muchachito porque yo también lo voy a adorar. Cortarle el cuello al pobre muchachito. Pero Herodes no sabía que Dios estaba envuelto en el asunto. Y los ángeles estaban pendientes a cada paso que María y José daban, hasta el burriquito que andaba con ellos. Dios tenía una protección tremenda. Entonces pues dice, y los magos fueron avisados que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Entonces todo esto, pero dice que José estaba durmiendo, y dice que después de esto Herodes, despertando él, dice, José, despiértate, llévate al niño y a su madre, huye a Egipto porque Herodes buscará al niño para matarlo. Se fue allá, se quedó allá, y luego de allá, pues cuando él murió, hay una profecía que dice, de Egipto llamé a mi hijo, y se cumple esa profecía. Se tomaba 6 a 7 días, 5, 6, 7 días por ahí para llegar a Egipto. Vuelve José, se fue a Nazaret para que se cumpliera otra profecía, y luego habitó en la región de Galilea. Así comienza el nacimiento de Jesucristo, una historia maravillosa, una historia que me encanta hablar de ella. Y de ahí en adelante, pues comienza Jesús su ministerio. Y hay algo muy interesante aquí. Dice, en aquel día, no estamos aquí, predicación de Juan el Bautista, ya Jesús comienza a crecer. Viene la matanza, primero viene la matanza de los niños, buscando Herodes matar al niño. Pero Herodes estaba muy equivocado. Bien dijo Jesús cuando creció, a mí nadie me quita la vida. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así se desarrolla el nacimiento de Jesucristo. Una historia maravillosa donde Dios obra milagrosamente para cumplir su propósito, para que usted y yo seamos salvos. Todo esto tuvo que pasar José y María y el pobre burriquito, que era el que cargaba a María, ¿verdad? Y entonces, pues, es una historia maravillosa, una historia que debemos nosotros tenerla pendiente de lo que hizo Dios solamente con el propósito de salvarlo a usted y a mí. Por lo tanto, si tú no conoces a Jesús y por primera vez escuchando el nacimiento de Jesucristo, yo te invito a que lo acepte. Solamente dile, Señor Jesús, perdona mis pecados, te recibo como mi Salvador, cámbiame, dame la fuerza, ayúdame a leer tu palabra para conocerte mejor y añádete a una iglesia donde se predique la verdad de su palabra. Sí. Dios te bendiga, Dios te guarde y siga adelante.